a ver, eh, la clase de lunes fue sobre uniformidad de unidades de dosificación. Ya, entonces, eh, la uniformidad de dosificación se va a realizar a las tabletas de forma individual y existen dos formas de calcular, o sea, de hacer este análisis. La primera es variación de peso y la segunda es uniformidad de contenido. ¿Cómo vamos a saber qué le vamos a realizar a las tabletas? Pues dependiendo de la cantidad de principio activo de cada tableta. Por ejemplo, si tenemos una tableta que tiene principio activo mayor a 25 miligramos o mayor al 25%, estamos hablando de variación de peso. Se le va a realizar variación de peso. Ahora, si nuestra tableta va a ser una, por ejemplo, que contiene una cantidad de principio activo de 10 miligramos, pues se le va a realizar uniformidad de contenido. ¿Por qué? Porque a las tabletas que contengan una cantidad de principio activo menor al 25 miligramos o menor al 25% se le realiza uniformidad de contenido. A las que tengan un valor mayor o igual a 25 miligramos, pues se le va a realizar variación de peso, 25 miligramos o 25%. Bueno, ese es el primer paso que se le realiza a la tableta para saber cómo se le va a calcular. Ahora, este criterio solamente se cumple, por ejemplo, en las tabletas sin cubierta, en algunos casos, porque, por ejemplo, en el caso de cápsulas blandas, de esas cápsulas que tienen por dentro así como un gelcito, aquí, por ejemplo, te dice que a pesar de que tenga un valor mayor o igual a 25 miligramos o menor a 25 miligramos, en ambos casos se les realiza una uniformidad de contenido, o sea, un C. En caso de que sean cápsulas de soluciones, en ambos casos se le hace variación de peso. Entonces, por ejemplo, aquí en inhalaciones, en ambos casos se le hace uniformidad de contenido. Si se habla de soluciones, en ambos casos se le hace variación de peso. Eso va a depender de la fórmula farmacéutica, de la fórmula farmacéutica, y esto va a estar en esta tabla, la misma que tenemos que aprendernos la tablita, pero bueno, está aquí en el PDF de la que nos pasó la mesa. Bueno, lo siguiente que se hace es ir a esta tablita y al momento, primero debemos decir que se le va a realizar una uniformidad de contenido o variación de peso de la tableta. Una vez ya sabemos qué es lo que se le va a realizar, pues debemos clasificar la tableta en el caso 1 y en el caso 2. ¿Por qué hay dos casos? Porque en el caso 1 tenemos tres tipos de fórmula diferentes y en el caso 2 también tenemos otras tres fórmulas. Entonces, tenemos que saber si esta tableta pertenece al caso 1 o al caso 2 dependiendo de la T. La T para el caso 1 debe ser un valor menor o igual a 101.5. Para el caso 2, la T va a ser un valor mayor a 101.5. ¿Y qué es la T? La T se va a calcular utilizando los límites del ensayo de valoración de nuestra tableta. Eso lo vamos a ver en la monografía. Por ejemplo, si en la monografía nos dice que esta tableta va a su porcentaje de valoración, si tiene que encontrar entre el 90 y el 110%, nosotros vamos a calcular la T sacando un promedio de los extremos, es decir, sumamos 90 más 110 y lo dividimos para 2. Una vez que se saca ese promedio, en este caso nos va a dar un valor de 100, por ejemplo. Si tenemos un valor de 100, nos damos cuenta que en el caso 1, esta T es menor a 101.5 y 100 es menor a 101.5, entonces nuestra tableta entraría en el caso 1. La mayoría, la misma dijo que la mayoría de las tabletas va a entrar en el caso 1, porque la mayoría tiene este rango de 90 a 110, que solo hay unas excepciones como son las vitaminas los antibióticos que se permite un rango más amplio, por ejemplo hasta 120%. Por ejemplo, si le sacamos la T a un antibiótico que tenga de 90 a 120, al momento de sacar el promedio, nos damos cuenta de que el valor de T va a ser 105 y si se dan cuenta es mayor a 101.5, entonces entraría en el caso 2. Pero esos son pocos medicamentos. Ya. Entonces, una vez nosotros clasificamos nuestra tableta según el caso 1 o el caso 2, tenemos que saber qué fórmula vamos a utilizar para cada una. Porque dentro del caso 1 hay tres fórmulas diferentes y dentro del caso 2 también hay tres fórmulas diferentes. Entonces, en el caso 1, estas fórmulas van a depender del porcentaje de principio activo de nuestras tabletas, de un promedio de los porcentajes, pero esos cálculos se realizan un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en el caso 1 se va a aplicar la fórmula 1 si nuestro promedio de porcentajes se va a encontrar entre un rango del 98.5 al 101.5%. Si nuestro promedio nos dio un valor menor a 98.5%, se aplica la fórmula 2. Si nuestro valor llegase a ser mayor a 101.5%, pues se aplica la fórmula 3. Entonces,
En el ejemplo se puede entender mejor. Ya, aquí tenemos un ejemplo donde nuestro medicamento va a tener una concentración de 500 miligramos. Entonces, digamos que tenemos tabletas de ibuprofeno de 500 miligramos. Ya, desde una vez tenemos el principio activo, vamos a decidir qué se le va a hacer. Se le va a hacer variación de peso o uniformidad de contenido. Como este valor es 500 y es mayor, mucho mayor a 25 miligramos, se le va a hacer variación de peso. Ya tenemos el primer paso, se le va a hacer variación de peso. Ahora, tenemos que clasificarlo en el caso 1 o en el caso 2. Aquí la MIS ya nos puso los límites de su monografía. Por ejemplo, vamos a la monografía del ibuprofeno y aquí nos dice que el porcentaje de principio activo debe encontrarse, mejor dicho, entre el 90 y el 110%. Nosotros sacamos el promedio de estos dos valores y va a ser 100. Entonces 100 es un valor menor a 101.5. Significa que nuestra tableta se va a encontrar en el caso 1. Ya, ahora, lo que debemos hacer ahora es pesar las 10 tabletas, porque estamos en variación de peso. Entonces, nosotros vamos a tomar una muestra de 10 tabletas. Se inicia con 10 tabletas. En caso de que las 10 no cumplan con los criterios, se pasa a 30 tabletas. Entonces, nosotros sacamos el promedio, pesamos las 10 tabletas y sacamos el promedio. Este promedio se va a simbolizar con la letra W. Ya, tenemos que hacer eso. Y también vamos a necesitar el porcentaje de la valoración. O sea, digamos que nosotros ya le realizamos la valoración a nuestro medicamento, a nuestro ibuprofeno de 500 miligramos. Y en la valoración nos dio un porcentaje del 99.2%. Entonces, este porcentaje necesitamos convertirlo a miligramos. Entonces, hacemos una regla de 3. Si nuestros 500 miligramos equivalen a nuestro 100% de la tableta, entonces, ¿cuántos miligramos equivaldrían al 99.2? Nosotros sacamos ese valor, hacemos la regla de 3 y nos da un valor de 496 miligramos. Significa que nuestras tabletas contienen esa cantidad de principio activo, por ejemplo. Entonces, ese valor va a estar simbolizado por la letra A. ¿De qué nos sirve estos valores? Nosotros tenemos que realizar, el paso siguiente va a ser aplicar la fórmula A sobre W, que va a ser un factor que nos va a permitir pasar de nuestros pesos a calcular la cantidad de principio activo en miligramos de las 10 tabletas. Es una forma fácil para no tener que hacer la valoración de 10 tabletas, sino que simplemente dividimos nuestros miligramos, o sea, nuestra valoración de porcentaje por hora expresada en miligramos, dividido para el promedio de los pesos de las 10 tabletas. Entonces, si nosotros multiplicamos 496, que fue lo que nos dio en la regla de 3 con los 500 miligramos y el 100%, lo dividimos para el promedio de los pesos de las 10 tabletas y nos va a dar un valor de 0.827. Esto es un factor que se multiplica para cada una de las 10 tabletas y nos va a permitir llegar a los miligramos de principio activo de cada tableta, de forma fácil así. En lugar de poner 500 miligramos en el 100%, entonces sí, 554.5, ¿cuánto sería el 100%? ¿Cuánto sería en porcentaje? Para evitarnos todo eso, simplemente aplicamos este factor, lo multiplicamos. Entonces, si nosotros multiplicamos 554.5 por este factor que es A sobre W, no tiene nombre, simplemente A sobre W, podremos llegar a los miligramos de principio activo de cada tableta. Aquí nos dice que la primera tableta, según su peso multiplicado para este factor, nos da 458.5 miligramos de principio activo. Es como haber hecho la valoración, pero mucho más rápido. Entonces hacemos eso con cada una de las 10 tabletas, por lo que tendremos 10 valores otra vez del principio activo. Ahora, este valor aún no nos va a servir. Lo que nosotros tenemos, lo que nos sirve, el valor final que nos va a servir para aplicar en la fórmula de uniformidad de dosificación, van a ser los porcentajes de estos principios activos. Entonces, aquí vamos a sacar otro factor que nos va a permitir llegar a los porcentajes de forma rápida. En vez de estar poniendo 500 miligramos en 100%, entonces ¿cuánto en porcentaje serían 458, 516? No. Nosotros vamos a sacar este segundo factor. ¿Cómo lo vamos a sacar? Dividiendo 100% para la cantidad de principio activo que se supone que tienen nuestras tabletas. Por ejemplo, si nuestra tableta de ibuprofeno es de 500 miligramos, nosotros vamos a dividir 100 para 500. Nosotros dividimos 100 para 500 y nos va a dar un valor de 0.2.
Ya, entonces, este valor lo vamos a multiplicar para cada una de las 10 valores de las tabletas, o sea, para las 10 tabletas. Por ejemplo, nosotros multiplicamos 458.5 para 0.2, ya obtendremos finalmente el porcentaje de principio activo que tenemos en esta tableta. En este caso, 458.5 por 0.2 nos da 91.7. Este va a ser el porcentaje de principio activo que hay en la tableta 1. Y así lo vamos a multiplicar este factor, el 0.2 para la tableta 2, para la tableta 3, 4, hasta llegar a las 10 muestras. Y finalmente aquí obtendremos estos porcentajes. A estos porcentajes tenemos que sacarle el promedio y finalmente este promedio es el que nos va a ayudar a definir qué fórmula es la que vamos a utilizar para nuestra tableta. Este promedio se saca con los porcentajes. Siempre toda esta tablita se llena con el objetivo de llegar al porcentaje, a los porcentajes de cada una de las 10 tabletas. Entonces, si nosotros pasamos a los porcentajes y le sacamos el promedio, sumamos las 10, dividimos para 10, obtendremos un valor de 99.2%. Entonces, según este valor es que nosotros vamos a ir a la tablita. Entonces, nosotros vamos a ir a la tablita. Ya, y ya, entonces, nuestro promedio de los porcentajes de principio activo fue 99.2%. Entonces, vamos aquí, como ya sabemos que es el caso 1, ya la clasificamos, pasamos aquí a ver qué fórmula vamos a aplicar. Aquí nos dice que la fórmula 1 se aplica cuando el promedio se encuentra entre un rango de 98.5% al 101.5%. Nosotros tuvimos un 99.2%, entonces sí se encuentra entre 98.5 y 101. Entonces en este caso vamos a aplicar la fórmula 1. La fórmula de valor de aceptación, que es AB, de forma general es AB igual a M, que M va a ser un valor que nos va a indicar la misma tablita, menos el promedio de los porcentajes que ya lo obtuvimos, que en este caso es 99.2, más KS. K va a ser la constante de aceptabilidad, que esta nos va a dar la misma tablita y que va a depender del número de muestras que vamos a estar analizando. Por ejemplo, si aquí nosotros estamos analizando 10 tabletas. Aquí en la tablita nos dice, en constante aceptabilidad, que si nosotros vamos a hacer el análisis a 10 tabletas, K lo vamos a reemplazar por el valor de 2.4. Si nosotros le vamos a hacer el análisis a 30 tabletas, entonces K se va a reemplazar por el valor de 2. Generalmente se inicia con 10 tabletas. En caso de que las 10 tabletas no cumplan con los requisitos, pues pasamos a evaluar 30. Ahora sí, ahí es que va a cambiar el valor de K. Bueno, en este caso nosotros vamos a evaluar 10 tabletas, así que la K la vamos a reemplazar por el valor de 2.4, es una constante. Y ese que va a ser la desviación estándar de los porcentajes mismos. Entonces, una vez sacamos el promedio, pasamos también a sacar la desviación estándar con estos porcentajes. Entonces aquí nos dice que la desviación estándar tiene un valor de 7.01. Aquí aplica la fórmula de desviación estándar, etc. Entonces, aquí podemos ver que en la tablita, en la fórmula 1, nos indica que el valor de M va a ser igual al promedio. O sea, si nosotros reemplazamos M con el valor de promedio, pues estos, como son el mismo valor, aquí podemos ver que estos valores se restan. Como van a ser el mismo valor, pues va a dar 0 y esto se elimina. Entonces, finalmente, la fórmula de la 1 va a quedar como AB igual a KS. Simplemente se va a multiplicar la constante por la desviación estándar. Entonces, entonces, aquí nosotros ya obtuvimos nuestro promedio y obtuvimos nuestra desviación estándar. Entonces aquí se nos vuelve a repetir. M es igual a X, 99.2. Entonces si nosotros restamos va a dar igual a 0, se elimina. Entonces aplicamos la fórmula. Valor de aceptación de 10 tabletas, en este caso va a ser igual a la K de 10 tabletas, que es 2.4,
por la desviación estándar de los porcentajes de las 10 tabletas. Entonces, nos queda que AB es igual a 2.4, que es la K, por la desviación que es 7.01. Vamos a tener un valor de 16.8. Entonces, el criterio nos dice que se cumple con los requisitos de uniformidad de dosis si el valor de BA, el valor de aceptación, de las primeras 10 unidades es menor o igual a L1%. L1% es igual a 15. Significa que nuestro BA tiene que dar un valor igual o menor a 15. En este caso, nos dio un valor de 16.8, entonces no cumple con los requisitos. Significa que tendremos que evaluar, analizar las siguientes 20 tabletas. Es decir, ahora vamos a tener que utilizar los valores de 30 tabletas. Y se hace exactamente lo mismo. Se vuelve a sacar los miligramos de cada tableta, o sea, se vuelven a pesar 20 tabletas más, se sacan los miligramos de las 20 tabletas más, se sacan los porcentajes y se vuelve a realizar exactamente lo mismo, pero ahora se va a reemplazar el valor de la K, como ya no son 10 tabletas, ya no va a ser 2.4, sino ahora 2. Esos valores están en la tablita. Y obviamente aquí ya va a cambiar el criterio, pero o sea, aquí está escrito el criterio. ¿Ya? Eso en cuanto a variación de peso. Ahora, uniformidad de contenido. Uniformidad de contenido, como dije anteriormente, se va a realizar cuando tenemos una tableta con una cantidad de principio activo menor a 25 miligramos o 25%. Entonces, en este caso, en este ejemplo vamos a tener una loratadina de 10 miligramos. 10 miligramos va a ser su concentración de principio activo. Entonces, al ver que este valor es menor a 25 miligramos, se le va a realizar uniformidad de contenido. Listo, ya tenemos el primer paso. El siguiente paso, clasificarlo en el caso 1 y en el caso 2. Aquí nos dice que si nosotros vamos a la monografía de la loratadina, los límites del porcentaje de valoración se van a encontrar entre 90 y 110. Nosotros sacamos el promedio, nos va a dar un valor de 100. Significa que también va a entrar al caso 1. Como se dijo anteriormente, la mayoría de medicamentos entran al caso 1, tienen estos límites. Entonces, ya sabemos que está en el caso 1, tenemos que ahora hacer los cálculos. La única diferencia entre uniformidad de contenido y variación de peso va a ser la forma en la que nosotros vamos a llegar a esos porcentajes de principio activo de cada tableta. Como allá se hace variación de peso, pues se van a pesar las 10 tabletas y esos pesos son los que vamos a utilizar para llegar al porcentaje. En este caso ya no vamos a pesar las tabletas que tienen una cantidad mínima de principio activo. En este caso se va a hacer prácticamente una valoración. Si se dan cuenta, aquí tenemos que preparar una muestra, tenemos que preparar un estándar, leer las absorbancias y llegar al porcentaje de principio activo. Entonces, es prácticamente una valoración. Aquí nos dice que la muestra se prepara transfiriendo una tableta a un matraz de 100 mililitros, se toma una alícuota de 5 mililitros y se transfiere a un matraz de 50. Nosotros al realizar los cálculos de concentración de la muestra, nos va a dar un valor de 10 gamas. ¿Ya? En este caso se toman los 10 miligramos de la tableta, o sea, 10 dividido para 100 por una alícuota de 5 mililitros y la dividimos para 50, 10 gamas. Ahora para el estándar, nos dice que tenemos que pesar 25 miligramos, lo transferimos a un matraz de 100, tomamos una alícuota de 2 y lo llevamos luego a un matraz de 50. Entonces, 25 dividido para 100 por una alícuota de 2 dividido para 50, también tendremos una concentración de 10 gamas. ¿Ya? Entonces, realmente este ejercicio se debe realizar con pureza y con todo. Aquí está nos puso cuánto se pesó realmente y cuánto fue el porcentaje de pureza. Pero en el caso de la clase, la misma nos hizo calcular sin pureza, sin nada. Así que para explicarlo más rápido, yo ya tengo los valores de la clase y lo voy a explicar con eso. Entonces, entonces digamos que pesamos exactamente 10 miligramos y el estándar tiene una pureza del 100%. Entonces, ya tenemos preparada nuestra solución de muestra, que son 10 miligramos. Tenemos preparada nuestra solución de estándar, que ya tiene de 10 gamas también, de 10 gamas. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos al espectrofotómetro a leer las absorbancias. Es prácticamente una valoración. Entonces, una vez que ya hemos leído el estándar, aquí tenemos cuánto es la absorbancia, 0,945. Entonces,
Luego pasamos a leer la absorbancia de cada una de las 10 tabletas de las muestras, porque en este caso se analizan de forma individual. Ya no es como en la valoración que se evalúa una muestra varias veces, se saca un promedio, no. Ahora esto, se evalúan de forma individual, porque estamos hablando de uniformidad de dosis, de dosificación, y una dosis viene a ser una sola tableta en este caso. Entonces, como nosotros ya tenemos concentración del estándar, que es 10 gamas, concentración de la muestra, que es 10 gamas también, absorbancia de la muestra, que es 0,945, y absorbancia de las muestras, de las 10 muestras, nosotros vamos a aplicar la fórmula de valoración, la misma que se aplica en los informes, que es valoración es igual a absorbancia de la muestra por concentración del estándar por 100% dividido por la absorbancia del estándar por la concentración de la muestra. Entonces, esta fórmula se le va a aplicar a las 10 muestras. Entonces, se le va a hacer valoración. Se le va a hacer la valoración a cada una de las 10 muestras, a cada una de las 10 tabletas. Entonces, sacando estos valores, nos va a dar un valor de porcentaje. Por ejemplo, yo le saco la valoración a la primera, que es 0,814, y me va a dar un porcentaje del 87,14. Le saco a la segunda, a la de 0,855 de observancia, me va a dar un valor de 90,48%. Ese es el porcentaje de principio activo de cada una de las tabletas. Entonces, una vez yo ya tengo mi porcentaje, yo calculo el promedio de estos porcentajes. El promedio en este caso fue de 93,2. Eso fue lo que calculamos con la misma, 93,2. Entonces nosotros pasamos a la tablita. Y aquí nos dice que si nosotros ya clasificamos, ya sabemos que estamos haciendo una uniformidad de contenido. Como ya sacamos nuestra T, sacando el promedio de los límites, ya clasificamos nuestra tableta en el caso 1. Entonces, ahora, según este promedio que nosotros sacamos de los 10 porcentajes de las tabletas, vamos a ver si vamos a utilizar la fórmula 1, fórmula 2 o fórmula 3. Entonces, como nuestro promedio fue de 93,2, ese fue el promedio de los 10 porcentajes, vamos a ver dónde entra este valor. Entonces, como es 93,2, es un valor menor a 98,5. Entonces vamos a aplicar en este caso la fórmula 2. En este caso, nosotros sabemos que la fórmula general es AB igual a M menos promedio más KS. En este caso, la tablita sí nos va a indicar el valor de M. Ya no va a ser igual al promedio, sino que va a ser 98,5. Entonces, vamos a restar M, que va a ser 98,5, menos el promedio, que fue 93,2. 98,5 menos 93,2, que va a dar un valor de 5,3. Entonces, a este valor le sumamos. Ya tenemos nuestra M, ya tenemos nuestra X, nos dio un valor de 5,3 y vamos a sumar KS. En este caso, también estamos evaluando 10 tabletas. Entonces, nuestra constante de aceptabilidad va a seguir siendo 2,4 porque estamos evaluando 10 tabletas. Reemplazamos K por 2,4 y la desviación estándar, que en este caso la misma nos la dio, o sea, sí, se la inventó porque no estamos usando los valores del documento, fue 5,3. Entonces, si nosotros multiplicamos la KS, nos va a dar un valor de 12,72. Entonces, 5,3, que fue la resta de M menos el promedio más la multiplicación de KS, que es la constante por la desviación, nos va a dar un valor de 18,02. AB será igual a un valor de 18,02. Entonces, nosotros vamos acá y se aplica exactamente el mismo criterio. Aquí nos dice que el criterio de aceptación dice que el lote se libera si el valor de aceptación es menor a L1%. Y ya sabemos que este valor de L1% es igual a 15. Entonces, como en este caso obtuvimos un valor de AB de 18,02, esto significa que es un valor menor a 15 y nuestro lote no se va a liberar, no cumple con los requisitos. ¿Qué significa? Que tenemos que pasar a evaluar las siguientes 20 tabletas más para obtener un valor de 30. Es decir, ahora vamos a hacer el análisis a 30 tabletas, contando las anteriores, claro.
Y ahora lo que va a variar, se va a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo que va a variar es la K. Ya no va a ser 2.4, sino 2. Ya. Esa fue la forma rápida de hacer, pero aquí también hay otra forma de llegar a los porcentajes exactamente igual a la que vimos en la variación de peso. En este caso, si se dan cuenta, aquí tenemos los valores de absorbancia. Y aquí nos dice que se multiplica por un factor, el factor 1, para llegar a los miligramos del principio activo de cada tableta. Y luego estos miligramos se van a multiplicar por el factor 2 para poder llegar a los porcentajes. Entonces, si nosotros, en este caso, estos valores no son los que yo acabo de decir porque la misma en el documento sí aplicó la pureza y el peso real. En clase no lo hicimos. Entonces, para comparar con los valores que ya se utilizaron, si se dan cuenta, aquí el factor 1 se calcula casi igual que el caso de variación de peso. Aquí se va a multiplicar. Se va a dividir la concentración del estándar, que ya calculamos que fue de 10, para la absorbancia del estándar, que fue 0,945. Entonces dividimos 10 para 0,945, vamos a tener un valor de 10.58. 10.58 va a ser nuestro factor. Entonces, si nosotros multiplicamos cada una de las absorbancias por este factor, vamos a obtener los miligramos de principio activo de cada tableta. Vamos a obtener la concentración de cada tableta. Entonces multiplicamos 0,814 por 10.58 y nos va a dar un valor de 8,61. Este no, porque este sí se calculó con pureza. Realmente deberíamos calcular la pureza y con el peso real y todo, pero pues yo estoy ahorita dando con los valores de la clase, pero realmente no sé si sí. Entonces, tenemos un valor de 8,61 de promedio. Aquí el primero fue de 8,61. Entonces, una vez tenemos este valor de 8,61, lo tenemos que multiplicar por el factor 2, que ese sí se va a calcular exactamente igual que en variación de peso. Vamos a dividir el 100% arriba para la concentración de la muestra, que en este caso estamos trabajando con una loratadina de 10 miligramos de concentración. Entonces vamos a dividir 100 para 10 y vamos a tener un valor de 10. Entonces si nosotros multiplicamos 8,61 por este factor, los miligramos lo multiplicamos por este factor, vamos a tener un valor de 86.1, que va a ser el porcentaje de principio activo de la primera tableta. Que esto, si se dan cuenta, es prácticamente el mismo valor que obtuvimos aplicando la fórmula de valoración. Se aplica la fórmula de valoración para evitar hacer toda esta, para evitar resolver toda esta tabla, porque esta es una forma muy larga para llegar a los porcentajes. Si tenemos valores de concentración del estándar, concentración de la muestra, absorbancia de estándar y absorbancia de muestra, podemos tranquilamente aplicar la fórmula de valoración de los informes y llegamos en un solo paso al porcentaje de principio activo. Pero igual esta es otra forma. Entonces, si multiplicamos por estos dos factores, obtendremos finalmente los porcentajes de principio activo de cada una de las tabletas. Entonces, asimismo, ya tenemos los porcentajes, sacamos promedio, sacamos desviación y revisamos qué factor, o sea, que vuelva a ser la constante de aceptabilidad, cuál va a ser la K que vamos a aplicar en este momento. Y se va a llegar exactamente al mismo valor. Simplemente que esta es una forma larga y aplicar la fórmula de valoración va a ser la forma corta. Y ya, y como en este caso tampoco pasó, pues se tiene que hacer el análisis a las otras 20 tabletas. Y listo. Eso es todo.